Amigos, buenas tardes. Gracias por estar en esta hora de Consuelo, espacio que los viernes doña Consuelo Despradel le ha cedido muy amablemente un gesto de desprendimiento al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional para Haití. Usualmente estoy con el presidente del comité, el doctor Armando Armenteros, pero hoy estoy solito. Y acordamos que esta comparecencia de hoy, este privilegio de llegar hasta donde ustedes, pues fuera dedicado a un tema que de seguro en las redes sociales ustedes le han dado seguimiento, ya que el comité es el protagonista junto con otros muchos ciudadanos e instituciones a través de los abogados que llevamos esa acción del apoderamiento que celebró una audiencia esta semana de los tribunales de la República Dominicana, fundamentalmente una de las altas cortes, el Tribunal Superior Administrativo, de una acción judicial que ha sido interpuesta para anular y suspender, son dos acciones distintas, una persigue la anulación y la otra una suspensión provisional hasta que se conozca la anulación, del plan de contingencia para flujos masivos de inmigrantes, que es un documento, un acto administrativo que ha sido dictado por el Instituto Nacional de Migración. Ha sido en este espacio de la hora de Consuelo que el comité ha alertado al país acerca de la existencia de ese documento que había sido preparado con un nivel de secretismo que le acercaba casi a lo clandestino. Obviamente cuando tuvimos informaciones, estuvimos tratando de verificar el contenido del mismo, lo solicitamos formalmente al Ministerio de Interior y Policía. No tenemos una copia aún del texto íntegro, sino que de manera informal lo que fue conseguido es un resumen, una especie como de resumen ejecutivo, será la palabra, del contenido de este plan. ¿Por qué nosotros apoderamos a los tribunales de esto? Porque en primer lugar se trata de un documento que constituye, de acuerdo a la legislación dominicana, un acto administrativo, en tanto que emana, primero, de un órgano de la administración pública como es el Instituto Nacional de Migración, y segundo, porque es un acto que tiene alcance general y contiene disposiciones de carácter ejecutivo que de alguna manera impacta toda la ciudadanía, no solamente a los migrantes, por sus consecuencias y las graves implicaciones que tiene. Es algo que es sumamente importante que sea sometido al control de su legalidad y de su constitucionalidad. ¿Por qué se elige esta jurisdicción, la del Tribunal Superior Administrativo? La jurisdicción contenciosa administrativa, para que se sepa, es una jurisdicción especializada, es una de las altas cortes establecidas por la Constitución de la República y tiene incluso una ley, una serie de leyes que regulan sus procedimientos. La Constitución, el artículo 165, establece que las atribuciones de este Tribunal Superior Administrativo es fundamentalmente conocer lo que le llaman en materia administrativa los recursos contenciosos, es decir, contención significa litigar, de las demandas, para que se entienda mejor, contra actos, actuaciones, disposiciones de autoridades administrativas conocidas o contenidas en el derecho como consecuencia de las relaciones entre la administración pública y los particulares. Los particulares, por lo tanto, que nos sintamos afectados de la ilegalidad o del rebasamiento o violación del marco constitucional, podemos en ejercicio de nuestras potestades cívicas poder acceder a esta jurisdicción y cuestionar la legalidad de esto. Eso es lo que ha hecho el comité. El comité lo ha hecho alertando el contenido de esto y actuando. A esta acción, a estas demandas, que son dos, como les he dicho, se sumaron miles de ciudadanos, más de 2.000 y tantos ciudadanos, y un grupo de abogados. Quien les habla, el doctor Castillo Pantaleón, pues no requirió más que de la voluntad común de todos aquellos que han querido acompañarnos para preparar estas demandas, y junto con otros abogados, entre los cuales tenemos que dar el testimonio de reconocimiento y agradecimiento al doctor José Miguel Vázquez, que es parte de este comité, la doctora Cristina Aguiar, Hugo Izal, que es un activo más del comité,
y otros muchos abogados que sumaron sus nombres, y pues también junto con el comité, pues la Fundación Justicia y Transparencia, que dirige el querido amigo, miembro del comité, Trajano Vidal, el doctor Manuel Vergés Coradín, también a nombre de otra entidad sin fines de lucro, etcétera. Estos expedientes que cursaron a finales del año pasado, el Tribunal Superior Administrativo finalmente fijó una audiencia para el conocimiento de la medida más urgente, que es la de suspensión provisional, y celebró audiencias el martes de esta semana. En las redes sociales ustedes vieron algunos comentarios, incluso imágenes. En algunos medios de comunicación se reseñó que el presidente del Tribunal Superior Administrativo había fijado pues esta audiencia, y esta audiencia aconteció. Tenemos unas imágenes por ahí que muestran las incidencias, incluso algunas declaraciones que dimos a la salida de lo que terminó pasando. ¿Qué pasó en esa audiencia? Bueno, en esa audiencia, para sorpresa nuestra, porque al haberse demandado las instituciones concernidas en este acto administrativo, en este documento que tiene carácter ejecutivo, y enfatizamos o insistimos en el carácter ejecutivo para que no se intente confundir a la población diciendo que eso se trata de un documento, que es una propuesta, que es un proyecto, que es un anteproyecto, vaya, cuantas cosas se puedan decir para tratar de desviar la atención. No. Se trata de un documento que contiene una serie de disposiciones ejecutivas, es decir, para ejecutarse. Usted agarra el documento que está en formato digital, usted nos escribe, nos llama al comité y se lo mandamos, se lo podemos mandar por WhatsApp. Y le pone un buscador de palabras, y usted le mete al buscador de palabras de su computador o de su teléfono la palabra proyecto, anteproyecto o estudio, y no aparecen. No es un borrador tampoco, para que después no digan que eso no compromete. Sí compromete. Entonces, es muy importante que se sepa que es un documento de alcance general y que ha sido dado por una institución pública. Atención, incompetente. Y que ha sido elaborado, financiado por un organismo extranjero. Ya en programas anteriores, y ustedes nos pueden buscar en las redes, los programas anteriores, venimos desde el año pasado con esto, pues mostramos cómo, y ojalá pues Edwin allá en el control nos coloque la imagen de nuevo, de cómo en la página de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, buscando en internet, encontramos quién financió eso. Lo ha financiado, lo ha pagado una potencia extranjera, el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Ha pagado, es un gobierno extranjero, ha pagado la realización de este estudio con la fachada de que es algo que es elaborado por organismos multilaterales con los cuales el Estado Dominicano tiene relaciones, porque son dependientes del sistema de Naciones Unidas. La Organización Internacional de Migración es uno de ellos. Y el segundo organismo internacional es nada más y nada menos que el ACNUR, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este último organismo es el que ha llevado la delantera en todas las ofensivas que pretenden presentar la República Dominicana como un país que fomenta la apatridia, es decir, que nos presiona para recibir la mayor cantidad de inmigrantes posible. En suma, para que la República Dominicana sea la solución dominicana al problema de falencia absoluta que tiene el Estado haitiano. Vamos a una pequeña pausa para, junto en la pantalla, irles mostrando detalles de esto y lo que nosotros perseguimos con esa demanda, porque esa audiencia próxima es el martes que viene. Gracias. Gracias por continuar con nosotros en esta hora de consuelo. Quien les habla el doctor Castillo Pantaleón, a nombre del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, que continúa pues explicándoles a todos ustedes lo que ha pasado con este proceso que estamos llevando contra el plan de contingencia, un acto administrativo irregular que ha dado el Instituto Nacional de Migración,
y que pretende crear una situación que es de grave riesgo para el país y que nosotros como ciudadanos hemos demandado su nulidad y su suspensión por ante los tribunales. Como les dije, el martes pasado, la audiencia que fue celebrada por el presidente del Tribunal Superior Administrativo fue muy interesante. Esta demanda en suspensión es el nombre técnico, solicitud de medida cautelar, es decir, una medida provisional que trata de evitar un peligro, un daño, un perjuicio, una situación que pueda resultar gravosa en el curso de un proceso. Los procesos judiciales duran mucho y por lo tanto si en el transcurso de la realización o agotamiento de los procedimientos puede acontecer una variable que agrave una situación o cree otros perjuicios o situaciones aún más graves, pues tú le puedes pedir al juez que sin haberse pronunciado ni comprometer el juicio que se va a hacer sobre la licitud o no, o el derecho o no que se está discutiendo, de manera provisional, cautelar, preventiva si se quiera, suspenda los efectos o alcances de un efecto jurídico. Esto se ha hecho obviamente porque el contenido del plan, como le hemos explicado y vamos a insistir hoy, coloca en riesgo inmediato al país, en tanto que los agentes o elementos disparadores para que opere, para la operatividad de ese plan de contingencia para flujos masivos, están descritos en el mismo documento, porque les estaba diciendo que es un documento de carácter ejecutivo y pueden acontecer en cualquier momento. Es evidentemente algo hecho con una intención artera, maliciosa, con toda la mala intención del mundo. ¿Qué es lo que se le prueba, por lo tanto, primero al juez que conoce la medida cautelar, que es uno solo, en este caso el presidente del Tribunal Superior Administrativo? Pues lo primero es lo que le llaman la apariencia de buen derecho o humo de buen derecho, es decir, que lo que se está planteando es algo jurídicamente válido en apariencia. Ese es el primer elemento. Y en segundo lugar, pues hay que demostrar que hay un peligro de que ese derecho aparente resulte comprometido o no resulte satisfecho si en el transcurso de un proceso se tarda mucho tiempo. Entonces, cuando nosotros pusimos en causa a las instituciones concernidas, que son el Ministerio de Interior y Policía en calidad de presidente del Consejo Nacional de Migración, que es el máximo órgano creado por la Ley de Migración para trazar las políticas migratorias del Estado, al director general de Migración en calidad de ser el funcionario ejecutivo de la aplicación de la política migratoria del Estado, y al Instituto Nacional de Migración, que tiene una doble condición. Es un organismo técnico consultivo para el Consejo, pero al mismo tiempo actúa como secretario de ese Consejo, con voz pero sin voto. Es decir, que quien le prepara la mesa al Consejo para la toma de decisiones es ese instituto, que estaba dirigido por una persona que se llama Florinda Rojas, una persona con un perfil académico dentro de su área, que estuvo actuando durante toda su gestión con una agenda ideologizada, de la mano de quien ha sido su patrocinador, una persona con un gran prestigio profesional, sociólogo de profesión, es el señor Wilfredo Lozano. Y hemos mostrado aquí las imágenes, ojalá y Teófilo las ubique por ahí, donde este equipo, es un equipito, una capilla, ha actuado siempre en esa dirección de pretender con un ropaje pseudo académico mostrar que la presencia de inmigrantes haitianos en la República Dominicana es poca, para dar la impresión de que la capacidad de absorción de población migrante haitiana es mayor, es decir, que podemos recibir más. Del mismo modo, invisibilizar la condición de extranjeros, de los hijos de extranjeros ilegales, que no son dominicanos. Obviamente, en esa visión, convierten en agua de borrajas
alcance vinculante de la sentencia 168.13. Es decir, hay un desconocimiento expreso de los alcances de la definición de extranjeros, de los hijos de los extranjeros en tránsito, de personas extranjeras que han nacido aquí pero no son dominicanos porque sus padres no son residentes legales. Entonces, siempre el ROPAS ha estado también en muchas de sus actividades pues dirigidas a tratar de que la política estatal vaya en la dirección que le pautan estos organismos internacionales. Ustedes ven, por ejemplo, en los planes de objetivos anuales, lo que le llaman en materia administrativa el POA, de esta entidad, que casi todas sus actividades son hechas de las manos con estos organismos internacionales y siempre los técnicos son los mismos. Por no decir que siempre, casi siempre, el señor Wilfredo Lozano. Cuando nosotros hicimos la denuncia del contenido de este plan que salió en los medios de comunicación, obviamente eso pues preocupó a mucha gente. Y el señor Lozano publicó una aclaración, una nota de prensa que está por ahí, la hemos mostrado aquí y ojalá se ubique en las imágenes ahí en el control, donde sin dejar de reconocer la existencia del documento, es decir, que ahora no pueden decir que no lo conocen, se limitan simplemente a decir que eso es un documento producido en la gestión administrativa anterior. Es decir, el señor Lozano trata de colocar distancia, eso fue otro, pero ni lo desautoriza, ni tampoco expresa que la política migratoria del Estado es distinta a esa. Y él es el secretario del Consejo. Peor aún, contiene afirmaciones que son falsas, diciendo que eso es algo que se hizo hace 2 años. No se hizo hace 2 años. Eso se hizo en noviembre del 2019 para empezarse a ejecutar en el 2020 y los agentes disparadores a operar en el primer trimestre del año 2021. Es decir, eso es algo en lo cual se está en curso. Otra cosa, hubo el cambio de gobierno y las autoridades entrantes, a pesar de que el señor Lozano fue designado, no les advirtieron de la existencia de ese documento. Se lo han mantenido el presidente Abinader oculto. Oculto. La Dirección General de Migración ni conoce de eso. Ni conocía. ¿Por qué lo sabemos? Porque los abogados que estuvieron ahí fueron abogados en representación del Ministerio de Interior y Policía. 2 abogados en representación de la Dirección General de Migración. Y oh sorpresa, una institución que es dependiente de las anteriores mandó un abogado aparte. Es decir, obviamente el Instituto Nacional de Migración plantea hacer su propia defensa distinta de la posición oficial que ha expresado el presidente de la República en más de una ocasión, en el sentido de que no hay solución dominicana al problema haitiano, a lo que ha dicho el propio director general de Migración, el señor Enrique García, y a lo que ha dicho el canciller dominicano. Entonces, no nos deja de llamar la atención lo que pasó en esa audiencia. Y también porque los mismos abogados, una de las razones por las cuales ellos pidieron el aplazamiento de esa audiencia, que eso fue lo que pasó, que esos abogados, lo único que estuvieron de acuerdo fue en pedir el aplazamiento, es decir, que no se conociera ese día a pesar de la urgencia, sino que se pospusiera para otra fecha la continuación del conocimiento de esa audiencia, es que ellos se habían venido a enterar de la existencia de ese documento cuando nosotros se los notificamos. Es bueno que se sepa también que el comité y los abogados notificamos ese acto de citación a estas 3 instituciones, al Estado Dominicano representado por el Procurador General Administrativo, pero más aún, al presidente de la República le mandamos una notificación a través de la consultoría jurídica para que no se alegase ignorancia, para que sepa lo que hay, por un acto formal, con un ministerial. Se le mandó una copia y copia de las demandas que se están interponiendo. Él no es un demandado, pero es bueno que lo sepa. También se le mandó una copia de todo ese procedimiento y los documentos a los 5 senadores de las 5 provincias fronterizas que serían afectadas irremediablemente con la ejecución de este plan, y a los 10 diputados que corresponden a cada una de esas 5 provincias. Son provincias que no tienen una gran población y lo que tienen es 2 diputados por provincia, porque es el mínimo constitucional. Entonces es bueno que se sepa también que nosotros le alertamos a eso. A ver,
tenemos reacciones informales de parte de algunos de esos diputados que tampoco sabían nada de eso. ¿Qué es lo que establece este plan de contingencia? Bien, este plan de contingencia fundamentalmente lo que plantea como objetivo estratégico son los siguientes. Pero el primero de todos es que las personas que ingresen desde Haití, los haitianos que ingresen a la República Dominicana, gocen de una protección y acceso al territorio de conformidad con la normativa internacional correspondiente, que es la Convención para la Protección de los Refugiados y su protocolo de aplicación. Ese plan no establece el que se sigan los procedimientos establecidos para esa materia, que tienen unos decretos administrativos, no. Es una cosa que se vuela todo eso y pasan, estas personas inmediatamente ingresan a ser consideradas a priori refugiados. Le hemos dicho a ustedes en otros programas que el refugiado es una persona que el derecho internacional humanitario entiende vulnerable y que obliga al Estado de acogida a brindarle protección. Debe garantizarle vivienda, educación, salud, trabajo e incluso si no tiene documentos, proveerle documentos de identidad. ¿Y saben otra cosa? No los puede devolver. ¿Cuál es la peligrosidad del plan de contingencia? ¿Por qué la urgencia? Y yo le diría a ustedes, siéntense si están parados para que no se caigan para atrás. Ya lo hemos explicado en programas anteriores, pero pongan atención. Este plan de contingencia ordena la activación, su operación, su ejecutoriedad, cuando intervengan una serie de factores o elementos que lo disparan, que lo activan. Y me voy a poner las gafas para leer, no se me vaya a quedar alguno, son 8, uno cualquiera de ellos basta. Evolución del valor y la devaluación de la moneda haitiana, es decir, si el burde se devalúa, el plan opera y a los haitianos que entren y son considerados refugiados. Evolución del coste de la canasta alimentaria básica y de combustibles en Haití y su influencia en la inseguridad alimentaria, es decir, si la gasolina sube o si los alimentos suben de precio. Señores, ese es el segundo elemento, eso está ahí en ese documento. Tercero, aumento del control territorial de las bandas armadas. Es decir, solamente hay que entrar en internet para ver que Haití vive una de las situaciones de mayor inseguridad, que las pandillas. Aquí hemos mostrado las imágenes de Jimmy Cherizier, que son los que gobiernan las calles, los secuestros a la orden del día. El gobierno norteamericano ha dicho en numerosas ocasiones que no se puede, no se aconseja a los ciudadanos norteamericanos ir a Haití porque no hay seguridad para nadie, los camioneros que los secuestran. En cuarto lugar, graves problemas de gobernanza en el país. Hay con una huelga diaria que el gobierno ha continuado de facto porque frustró las elecciones, atención, inducido por esa misma comunidad internacional en la cual juega un papel protagónico el gobierno que ha financiado este plan y que ha creado una situación de vacío de poder, porque el día 7 de febrero, es decir, dentro de escasos días, el gobierno del señor Moïse llega al término de su mandato constitucional y lo que ha quedado es 1/3 del Senado y 1/3 de los diputados que vencen en el 2023, pero que por sí solos no forman quórum para que sus respectivas cámaras del Congreso funcionen. No hay Congreso. El Poder Judicial acéfalo. El presidente tratando de forzar un referéndum con una reforma constitucional de un proyecto de constitución, atención, que se va a presentar el 23 de febrero y el mandato del presidente vence el 7. Para realizar un referéndum en abril, con elecciones presidenciales en septiembre, segunda vuelta y elecciones municipales en noviembre. ¿Y quién gobierna aquí allá? El señor Moïse viene aquí y se sienta con el presidente Abinader a firmar un acuerdo de 8 puntos, pero ¿con cuál legitimidad y con cuál posibilidad de cumplir aquello
cuya intención se recoge en ese acuerdo, obviamente lo que trata es de manipular al gobierno dominicano para que implícitamente le reconozca a él, implícitamente, insistimos, continuidad o representatividad más allá del término de su mandato. Y en cierta manera brindar la impresión de que República Dominicana lo prefiere de presidente, un señor que nadie lo quiere en su país. La prensa haitiana ni siquiera se hizo eco de esos acuerdos, es bueno que se sepa. Entonces, gobernanza, pero esa situación de inestabilidad es permanente y ahora entra en su espiral definitoria porque dentro de unos días hay un vacío absoluto de poder. Quinto, salud empresarial, inversión en Haití y evolución de la tasa de desempleo o de personas sin trabajo remunerado. El país que tiene el más alto índice de desempleo, eso es un factor disparador para que todo el que quiera venir aquí se les reciba. Sexto, cambio climático. Es un país que es inviable, que no tiene sostenibilidad medioambiental. Fenómenos extremos por inundaciones, sequía, incidencia del fenómeno del niño. El fenómeno del niño. Eso está ahí escrito. Séptimo, episodios de represión, personas muertas en manifestaciones y o eventos represivos debido al malestar y tensiones sociales. Agarren el periódico de cualquier día en los últimos 2 años. En Haití hay muertos en manifestaciones todos los días. Y octavo y último, número y características de episodios aislados de presión sobre pasos fronterizos. Presión en pasos fronterizos, señores. Y las imágenes de lo que hay ahí cada vez que hay un mercado binacional es una cosa cotidiana. Es decir, eso es lo que se llama una vagabundería. Que no es una palabra jurídica, pero es la que pega. Atención, con cualquiera de esos 8 fenómenos que están ahí, que son cualquier cosa en la vida cotidiana de Haití, basta y sobra que un haitiano diga que está huyendo de su país. Que él diga, es su declaración unilateral, que él tiene temor en su país porque subió la comida, o porque se devaluó el burde, o porque hay pandilla, o porque no hay gobierno, o porque hay desempleo, e inmediatamente opera a su simple declaración el tratamiento de refugiados, y entonces inmediatamente el Estado Dominicano lo primero que hace es que se lo informa. La única obligación que tiene la autoridad migratoria es avisarle al Centro de Operaciones de Emergencia, el COE. Señores, el COE. El COE es una entidad que funciona cuando hay eventos catastróficos de la naturaleza. Ciclones o huracanes, terremotos, es decir, eventos, cataclismos. Eso no, el COE no está para el manejo de temas migratorios. Eso no tiene nada que ver con la ley de gestión de riesgo. Pues ese plan dice que quien va a asumir eso, el tratamiento de esa gente, es el COE. Y lo primero que establece ese plan, ese orden, esa ruta de respuesta del Estado Dominicano es garantizarle a esa gente alojamiento, hasta con unos diseños de cómo son los centros de procesamiento y las casitas y presupuestos. ¿Saben hasta cuántos? Al menos un centro de refugiados con capacidad de hasta 90,000 en cada provincia, 5 en los primeros 3 meses, 5 provincias, 450,000 seres humanos, a los que primero tiene que garantizarles el alojamiento del Estado Dominicano. ¿Pero el alojamiento qué significa? Significa viviendas. Eso significa, o tú desalojas gente, a dominicanos, para traer haitianos, o dispones del territorio nacional para alojarlos, sin poderlos deportar. Hay provincias de esos que no tienen 90,000 habitantes. Por eso le notificamos a los diputados y a los senadores. ¿Por qué? Porque inmediatamente eso acontezca, República Dominicana perdió esas provincias, porque hay un desbalance demográfico de gente que tú no puedes sacar. Eso es así. Eso es inconstitucional, eso se lleva de cuajo toda la Constitución. La unidad territorial, la política exterior, que el presidente de la República ni se ha enterado de eso. Ahora bien, eso que ha sido hecho de manera clandestina, de espalda a las instituciones que están supuestas a tener el control y manejo migratorio, atención, ¿qué va a pasar
¿Qué va a pasar con este plan? Bueno, si el Estado Dominicano no voluntariamente y anticipadamente no lo deja sin efecto de manera formal, hay un principio de derecho administrativo que es el de la continuidad del Estado. No importa que haya cambiado el gobierno, el Estado sigue siendo el mismo. Lo que han cambiado son los incumbentes electivos. Pero el Estado Dominicano hizo ese plan con la colaboración de una potencia extranjera con la cual tiene relaciones diplomáticas, los Estados Unidos de Norteamérica. Y la activación de ese plan, de esa ruta operativa, queda en manos fundamentalmente de dos entidades multilaterales del sistema de Naciones Unidas, del cual forma parte la República Dominicana. Cuando el señor Lozano dice en su desmentido, ese documento no implica el paso libre por la frontera, eso es mentira. Eso es mentira, y que su abogado sepa bien lo que va a decir en esa audiencia, porque efectivamente lo que sí advierte que es un tema que hay que manejar con delicadeza porque es un tema sensible. Decía algo así como, manejen eso, que no se sepa bien, porque realmente lo que plantea es el acceso libre a través de la frontera que queda prácticamente borrada. Es decir, el ingreso al territorio nacional puede ser por cualquier punto, habilitado o no habilitado, va a decir, por un lugar donde haya control fronterizo o no lo haya. Borra la línea fronteriza. Esa es la realidad. Y dice, hace 2 años, no hace 2 años, no hace 1 año. Atención, y eso está tan en operación que la Organización Internacional para las Migraciones publicó, y es algo que le voy a pedir a Teófilo que nos coloque en pantalla, es este documento. Son los términos de referencia de una consultoría para la elaboración de un curso para la formación de base de los principios humanitarios de respuesta de emergencia, que ha publicado en el semestre del año pasado para ejecutarse ahora la OIM. ¿Y qué es lo primero que establece en su contexto este documento? Es decir, un empleo pagado muy bien en dólares por la OIM, que es, dice, lo primero que dice es, dentro del marco de las acciones, el Instituto Nacional de Migración ha construido un plan de contingencia ante la llegada de los flujos masivos de inmigrantes haitianos en la frontera terrestre. El INM ha requerido la cooperación técnica y financiera de la OIM, para lo cual se va a necesitar la contratación de los expertos en el tema, los expertos que le trae ese organismo internacional. ¿Ustedes quieren saber otra cosa? El control de la identidad de esos cientos de miles de haitianos lo tendrá el Estado Dominicano. ¿Ustedes saben lo que se plantea ahí? Que quien va a registrar eso y donde va a estar ese banco de datos son el ACNUR, y los servidores con esa información van a estar en Suiza. Suiza. Se le está planteando al Estado Dominicano que no tenga control sobre esa gente, ni quiénes son. Eso es ese documento. Entonces, ¿qué acontece? En primer lugar, el Centro de Operaciones de Emergencia no tiene capacidad para conceder el estatus de refugiado a nadie. Eso no tiene nada que ver con ello. Eso es el Consejo Nacional para los Refugiados, que es una entidad administrativa creada por unos decretos. Eso también demuestra que esa gente se pasaron por las piedras toda consideración de tipo legal y jurídica. Inmediatamente se somete el expediente para refugio, incluso en caso de rechazo, atención, de acuerdo a... se aplica un plazo de gracia, porque la cuestión es que no se puedan ir, y a quienes se concede el estatus de refugiado, la Ley General de Migración, atención, los califica como residentes, y por tanto la descendencia nacida de todos esos refugiados que entran, todos esos haitianos, son dominicanos. Ustedes están oyendo lo que estamos diciendo, para que se entienda. La Ley de Migración considera al hijo de refugiado nacido en territorio dominicano, dominicano. Garantía de acceso a alojamiento, una cosa que el gobierno dominicano no le garantiza a los dominicanos, tiene que garantizarse a los haitianos. Atención, los dominicanos que son tan frecuentemente desalojados por el mismo gobierno sin indemnización alguna para llevar a cabo proyectos de infraestructura, a los haitianos que tienen que dar la casa.
trabajo, comida, medicina, empleo, documento de identidad, la nacionalidad para sus hijos. Eso es lo que, esas son las consecuencias de eso. Obviamente, en esto, el tema fronterizo queda prácticamente borrado y República Dominicana pierde el control sobre las provincias fronterizas en donde estos campos de refugiados se establezcan. Ahí se desactiva en algún momento ese plan. Pues oigan para cerrar con broche, y ustedes vean, el plan dice que se desactivará cuando desaparezcan las circunstancias originadoras y además con la verificación del cumplimiento y satisfacción de todos los derechos y servicios establecidos en el plan. Es decir, mis hijos no se vayan nunca, que eso de ustedes. Se quedan todavía en el tintero muchos detalles, porque son muchos, de las cosas graves que contiene este plan. Cosas como, por ejemplo, que el plan parte de la premisa de que a todos estos contingentes masivos de migrantes haitianos se les va a garantizar el acceso al agua, porque en todas las provincias fronterizas se sobra el agua para la población. Lo cual me parece el colmo del cinismo, cuando todos sabemos los niveles de pobreza extrema que viven los dominicanos pobres en la región fronteriza. Eso es una muestra del cinismo y de la indolencia de quienes han redactado eso. ¿Por quién lo ha redactado? Eso lo ha redactado un organismo cómplice dirigido por gente sin ningún nivel de conciencia. Eso es una traición a la patria, una conspiración contra el país, pagado por una potencia extranjera. Atención, que si eso es para activarse en el primer trimestre, le vamos a poner ahora, Edwin, pon esa publicación que apareció en la página de la USAID, de la Oficina Internacional de Desarrollo del Gobierno Norteamericano, el anuncio de un concurso con $2.160.000 para empezar a ejecutar ahora en este trimestre, de un programa que se abrió el 18 de diciembre pasado, junto con las Navidades. ¿Cómo se llama? El Hispaniola People to People Conflict Mitigation Program. O sea, pueblo para el pueblo, programa de mitigación de conflictos entre haitianos y la República Dominicana. Pero no hay conflicto entre haitianos y dominicanos. ¿Por qué es eso? Porque cuando tú le metes 500.000 de gente extranjera a esas comunidades, lógicamente la población de ahí va a reaccionar. Eso es lo que le llaman la balcanización. Entonces, ya los fondos para esto, ya esa situación que es explosiva, que va a acontecer porque dentro de unos días termina el gobierno de Jovenel Moïse, e inmediatamente lo que se busca es que la válvula de escape de esa situación, la fusión, se active con este plan que va a cesar, óigame, cuando la gente quiera. Otro de los elementos desactivadores, cuando deje de venir gente de Haití. Parece un chiste, señor, pero eso está ahí. Pidan el documento que se lo mandamos. Entonces, ¿qué le pedimos al juez presidente del tribunal? Que suspenda cualquier efecto jurídico frente al Estado Dominicano de esa barbaridad que compromete la existencia del país. Ojalá y el presidente Abinader nos escuche, que no tenga que esperar que sea un tribunal que suspenda eso, que se lleve por lo menos esa gloria de que puso el oído en el corazón del pueblo y que él, que juró cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República y proteger este país, cumpla con su rol. Esto no tiene nada que ver con política. El que nos conoce sabe que nosotros no andamos congraciándonos con nadie. Si nos quiere recibir, esto mismo se lo diremos directamente, se lo decimos por las cámaras porque es el acceso que tenemos. Nosotros no andamos circulando alrededor de espacios de poder. El juez ha fijado la audiencia, y lo dijo en sus motivaciones, que está consciente de la delicadeza, de la trascendencia y de la urgencia, pero tenía que proteger el procedimiento y fijó para el día de Duarte, señores, el 26 de enero a las 2 de la tarde, una fecha emblemática. Lo tomamos como un augurio de que el Poder Judicial, como contrapeso del poder, jugará su rol, así como el Tribunal Constitucional jugó su rol protegiendo la nacionalidad dominicana. Esperamos que esta alta corte, el Tribunal Superior Administrativo, a través de una decisión histórica,
inutilice, suspenda esta herramienta de destrucción de la República. Hemos llegado al final del espacio, agradeciendo a ustedes un fin de semana largo. El virus no se ha curado, señores. Cuídense, utilicen mascarilla, distanciamiento social, para que podamos juntos esperar la implementación de los planes médicos para superar esto. Lo haremos juntos, cuidémonos y será hasta la próxima semana. Muchas gracias.